Y ahora, Miguel, vamos a hablar del otro fichaje que llegó al Barça. Christensen. Este me genera un poquito más de dudas. No sé cómo lo ves tú. Pues estoy un poco más en tu plan, ¿eh? Estoy un poco en tu plan. Es cierto que Christensen, bueno, es un futbolista, déjame decir, que en sus primeros días como futbolista, en el plano más internacional, cuando se empieza a hablar de Christensen, es un futbolista que de alguna manera suena como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Es un central que tenía mucha capacidad para sacar balón jugado, un central con muchísimo poderío aéreo, un central con muchísima potencialidad de progresar, de ser un gran central de futuro. Es cierto que, si no me equivoco, hay un par de lesiones que le trastocan bastante y luego hay un problema de rendimiento bastante imponente, ¿no? Que en los Sí. últimos años de alguna manera le han apartado de la élite. Si no me equivoco, estuvo un tiempito en Alemania. Ese tiempo en el Gladbach creo que es bastante bueno, sobre todo para la edad que tenía. Y eso es de alguna manera lo que le proyecta sobre el mercado internacional. Creo que los últimos años en el Chelsea no hablan de la verdadera capacidad que llegó a tener o la que se le presuponía a un Christensen sano y que hubiera seguido de alguna manera el camino que parecía llevar desde las categorías inferiores del Chelsea. Dicho todo esto, creo que no es un central que encaje a priori en lo que debería ser un central para el Barcelona. Sí. Eso no significa que no pueda ser útil para Xavi, porque ya hemos visto que incluso en el mayor de los casos que nos parecía extrañísimo, aunque ha terminado jugando de alguna manera muy pocos minutos, como es el caso de Adama Traoré, por ejemplo, un futbolista que a priori pues parecía que no encajaba demasiado en el planteamiento, terminó siendo útil en varios partidos para el pensamiento de Xavi. Creo que Christensen puede ser otro caso, ¿no? Yo con esto soy muy cauto. Me gusta muy poco decir que un entrenador o que una dirección deportiva se equivoca con un fichaje hasta que no lo vemos jugar. Yo creo que al final el pensamiento que tienen y sobre todo la apuesta que se hace por un jugador la hacen en base a un estudio pormenorizado de las características, de las habilidades, de los riesgos con todos los jugadores, y creo que con Christensen creo que el riesgo es mayor que con que sí, Sí. pero sí que tengo de alguna manera la esperanza de que lo que hagan me sorprenda. Veremos si lo consiguen, ¿no? Porque sí que es cierto que lo que hemos visto a Christensen en los últimos tiempos, pues es bastante decepcionante. Sí, hay que decir que la eliminatoria contra el Madrid, sobre todo en Stamford Bridge contra Vinicius, como que trastocó un poco su imagen, ya teniendo en cuenta que ya en ese momento ya sonaba ya para llegar al Barcelona, ya se generaba esa pequeña conexión, ese pequeño pique Real Madrid-Barcelona, y como Vinicius en verdad en ese partido sí que lo hizo ver muy mal. Yo culparía más a Tuchel de eso que hasta el propio Christensen, tendría que decirlo. Es difícil de ver esa pareja Sí, con éxito de Christensen, porque tiene sí. poquita cintura y eso, obviamente, ante un jugador tan rápido, ¿no? Yo creo que al final a todos nos sale de cabeza, ¿no? Que hay centrales, hay jugadores que no tienen esa capacidad para darse la vuelta o para reaccionar a ciertos movimientos. Y eso necesita un nivel de concentración tan alto que yo creo que incluso el estado anímico de Christensen en ese partido no era el propicio para enfrentarse a una situación de ese nivel. Sí, también hay que decir que la temporada pasada Vinicius en el mano a mano le ganó casi todo el mundo. Yo creo que son muy Exactamente, pocos los eso que pudieron es. salir vivos, entre comillas, de un Eso emparejamiento es. contra Vinicius. Yo creo que, y aquí justamente nos preguntan si les parece que Christensen tiene nivel para el Barcelona. Yo quisiera establecer primero que yo creo que Christensen, independientemente de lo que pueda sonar con el posible fichaje de Koundé o de otro central, yo creo que a priori llega para ser suplente. O sea, es un caso muy Sí. parecido al de que sí. O sea, yo no veo a Christensen, a menos que, como tú menciones, entre, la rompa, juega muy bien, encaja muy bien, que eso ya nada más lo podremos ver cuando comience la temporada, cuando comiencen los partidos, cuando se comience a entrenar, pero a priori llega para ser suplente. Por lo menos ahí voy un poquito de la mano con que sí. Es como que ampliar la rotación, es ofrecerle una variante más a Xavi, teniendo en cuenta que el tramo que estuvo él, el Barça sufrió muchas lesiones, Araujo se lesionó, Piqué se lesionó, tuvo que apostar en varios casos por Lenglet, por un Tití que ya no contaban para el club, por lo que el fichaje de Christensen me parece muy bien perfilado para ese punto, o sea, ser un suplente. Y en cualquier caso hipotético, ¿por qué no apostar hasta por una línea de tres centrales en partidos muy puntuales? No me imagino a Xavi cambiando tan abruptamente el sistema, pero tampoco lo puedo descartar. Yo creo que es un central que tiene el nivel para ser suplente en el Barça. Sobre todo en Ujú. este Barcelona donde sabemos que todavía está en una fase de crecimiento. O sea, es un club que todavía se está encontrando. O sea, no es el Barcelona de antaño que ya pelea por todos los títulos. Es un Barcelona que está poco a poco, se está moviendo mucho en el mercado,
que todavía no puede cerrar a las principales estrellas que quiere cerrar, por lo que Christensen ahí por lo menos en ese perfil me encaja. Yo creo que tendrá que pulir muchas cosas, posiblemente en la salida de pelota, defender el campo abierto, etcétera, pero por lo menos puntualmente, dentro de lo que cabe en el fichaje, teniendo en cuenta que no va a llegar a ser titular, o por lo menos a priori, me parece bien apuntado. Hay que tener en cuenta que llega libre y creo que tiene la misma edad que sí. Es decir, todavía tiene un margen para crecer, para evolucionar y para ser un jugador importante. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo contigo. Para empezar, hay que decir que yo creo que cualquier llegada en el puesto de central ahora mismo al Fútbol Club Barcelona hay que tratarla con sumo cuidado. Porque, para empezar, a mí me parece que Christensen viene como suplente de todas, ¿vale? Sí. Vamos a partir de ese punto. Creo que no mejora de alguna manera ninguno de los centrales que hay actualmente en el equipo, que sepamos que va a estar la temporada que viene. Obviamente dejó fuera a un Titi, dejó fuera a Lenglet, que parece que están en la puerta de salida, uno al Gens, si no me equivoco, y Sí, Lenglet parece que lo tenía hecho con el Tottenham. sí, Sí da la sensación de que hay interés muy serio por Jules Koundé. Eso lo cambiaría todo. sí, Para mí el todo. mercado de centrales, sobre todo la llegada de Christensen, para mí cambiaría radicalmente si sé que llega Koundé. O sea, Sí. es que me parece que al final es mejorar mucho lo que tienes disponible para jugar como central, ¿no? Partamos de ese punto. Creo que la llegada de Koundé de alguna manera cambia las impresiones sobre un jugador como Christensen, que para mí en un tiempo distinto ni hubiera soñado con jugar en el Barça. Sí. Esa es mi sensación. Es cierto que este Barça es muy diferente, creo que tú lo has comentado a la perfección, pero también hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que Christensen es cierto que le hacen un roto el día contra el Madrid. Si no me equivoco, incluso en el partido de vuelta es suplente. Y eso cambia de alguna manera nuestra sensación, pero todos los anteriores partidos, o gran parte de los anteriores partidos, los había jugado prácticamente todos como titular. Y digo más, el año anterior, cuando el City llega a la final contra el Chelsea, cuando el Chelsea se hace campeón de Europa, también había jugado contra el Real Madrid ambos partidos como titular, como central del equipo. Y ya no solo contra el Real Madrid, en todo el camino a la final, Christensen es uno de los jugadores importantes dentro del esquema del Chelsea. Una Sí. mejora que sorprendió a mucha gente y que es obviamente, de alguna manera, podría haber catapultado a Christensen a salir de otra manera del Chelsea y que ha terminado pues, siendo lo que es, ¿no? Llevamos casi un año hablando de que Christensen interesaba a la Secretaría Técnica del Barça. Sí me da la sensación de que al final estos últimos partidos ensucian un poco su imagen, pero yo creo que es un futbolista que tiene nivel para ser suplente en un equipo como el Barcelona, sobre todo en las condiciones actuales del Barcelona. Sí. Entonces, sí, me parece que Christensen tiene nivel para el Barcelona, quizá no tiene nivel, ni creo que lo vaya a tener, salvo sorpresa mayúscula, Mayúscula. para ser titular. Sí. Estas son dos cosas que para mí son muy distintas y que obviamente, de alguna manera, pues se van a tener que demostrar una vez que comencemos la temporada. Y aquí hablando de centrales, Mauricio Montaño nos pregunta, yo creo que esto sí es un melón complicado de abrir, ¿cuándo será la salida de Piqué en el Barça? Creo que ya no cabe dentro de este grupo. Yo creo que es Bueno, bastante complicado este tema, ¿no? bueno, realmente es un balón fácil de abrir. Si lo miramos, Javi, desde un punto de vista lógico y ateniéndonos a lo que hemos visto la pasada temporada, llegaríamos a una conclusión básica, ¿no? Y es que probablemente Piqué ya no está para el nivel competitivo que necesita el Fútbol Club Barcelona. No. Es cierto que ha sido uno de los mejores centrales del año pasado, sobre todo en la Liga. Esto hay que matizarlo bien. Sobre todo en Liga, Piqué ha hecho muy buenos minutos, Sí. lo cual no significa que tenga nivel para jugar en el FC Barcelona la próxima temporada si el objetivo es pelear por títulos. Que creo que el año que viene todavía no se va a poder pelear por títulos en Can Barça. Esa es mi sensación. Pero obviamente lo que tiene que intentar este equipo por presupuesto, por ambición, por lo que es este escudo, por todo lo que se le supone a un FC Barcelona, es pelear por todo. Pero la Sí. realidad es otra. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que como mucho Piqué tiene este año, como muchísimo, pero si se hubiera retirado en este verano o si hubiera ido a un equipo con menores aspiraciones, no me hubiera sorprendido. Y hay que decir que si llega Koundé, creo que ya sería prácticamente Si llega a Koundé, para mí es la Piqué despedida. es, te diría que es tercer central,
por lo que entiende el sistema de juego de Xavi. Sí. Pero si no, te diría claramente que es cuarto central. Detrás de Porque Eric. para mí Sí. la pareja de centrales es claramente Koundé-Araujo. Araujo, sí. Y, Yo y aquí tengo estamos dudas. conspirando muchísimo porque no Sí. sabemos si llegará Koundé o qué pasará. Pero la realidad, como tú bien dices, ¿no? Si llega Koundé, para mí Piqué es tercer, cuarto central y con dudas de lo que puede hacer Christensen para ser tercero. Exacto. Por lo menos aquí Esa es mi realidad. José Álvarez Montiel nos dice que Christensen va a ser y tiene la calidad para ser titular indiscutible. Yo a priori no lo veo tan claro. Me he dicho, yo creo que el Barcelona busca a Koundé porque yo creo honestamente que no ve a Christensen como titular. Porque si no, de nada te sirve, teniendo en cuenta la situación económica del Barça, ¿no? De nada te Sí, sirve apostar tanto dinero o dar tanto dinero por un central que entre comillas no necesitarías. claro, yo creo que es un poco la clave. Yo no es que esté en desacuerdo Sí, con el compañero, ¿no? No sé cómo has dicho que era su nombre, perdona. Pero sí que es cierto que da la sensación de que tiene que demostrar mucho Christensen para ser titular. Es cierto que si no llega nadie, si no llega nadie y el Barça se plantea seguir jugando con lo que ahora mismo hay, imaginemos que empieza la temporada y estamos hablando de un Araujo Piqué, tampoco descartaría que si Christensen sigue entrenando bien, sigue haciendo buenos minutos, terminara como titular. pegarle el Eso es puesto a así. Piqué. Claro. Porque para mí, Piqué está ya muy de capa caída, independientemente de que haya hecho buenos minutos la temporada pasada. Esa es mi sensación. Ahora bien, no me parece que ese sea el plan a la hora de traer a Christensen. No creo que nadie piense que Christensen le va a ganar el puesto a nadie en el Barcelona. Creo que Christensen puede hacer buenos minutos en el Barcelona, pero todo lo demás será una apuesta a futuro y que obviamente pueda suponer una sorpresa enorme. Por lo menos para mí supondría una sorpresa enorme si Christensen se gana el puesto de titular. Eso por descontado. Ojalá lo haga y que podamos ver de nuevo su gran nivel como central, como lo hemos visto en otras ocasiones. Mi sensación es que es difícil que eso pase. Sí, yo también lo veo un poco complicado por ahí. Aquí José Álvarez Montiel nos vuelve a decir que de hacerse realidad el fichaje de Koundé, Piqué ya cumplió su ciclo y los centrales por el momento son Araujo y Christensen. Yo es que a mí no me termina de cuadrar puntualmente Christensen como titular. O sea, hay que ver cómo evoluciona el mercado, hay que ver cómo juega Christensen también, ¿no? Porque todo esto lo hablamos Claro, desde la previa, de que se entrene con Xavi, de que crece con Xavi. eso es. Pero, no sé, a mí por lo menos me deja muchas dudas que el Barcelona se plante, ponte un ejemplo, en semifinales de Champions, contra un Manchester City con Erling Braut Haaland y tus centrales en Araujo y Christensen. O sea, por lo menos eso a mí me Es, transmite cierta duda. Y es un poco lo de es Piqué, extraño. pero por lo menos Mm. Piqué ya conoce la casa, ya Piqué, aunque sea su bajo rendimiento, tiene experiencia. Eso por lo menos es lo que me complica un poco ver a Christensen de titular, pero como decimos, Claro. es algo que no se va a poder ver hasta que comience la temporada. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Es volver un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que al final Christensen puede tener calidad para ser titular de un gran equipo, pero creo que el conocimiento necesario para ser central del FC Barcelona, con el tipo de juego que se sabe que va a intentar Xavi, creo que es más difícil, ¿no? De optar. Creo que es más ambicioso. Entonces, es por eso que de alguna manera yo a Piqué le conservo como tercer central. Llegando Koundé, yo a Piqué le conservo de tercer central, no porque crea que es infinitamente mejor ahora mismo que Christensen, sino porque conoce perfectamente cómo se juega siendo central del Barcelona en un contexto de juego como el que va a proponer Xavi. Nada más. O sea, el tema es ese. Para mí eso es clave. Obviamente si llega Koundé es un mensaje clarísimo a Piqué y es un mensaje clarísimo a que se ha terminado un ciclo, Sí. igual que el día de mañana debería haber un cambio claro en el pivote con Sergio Busquets, que para mí ya tendría que estar empezando. Para mí es Nico, ya lo voy diciendo. Pero con el puesto de central, obviamente, tienes que apostar por algo de fuera porque sabemos que dentro pues no hay tanto, ¿no? O parece que no hay tanto. Sí, hay que decir que, por lo menos el diario Sport en su momento lo había confirmado, que Xavi se plantea, bueno, se rumoreó cuando comenzó a salir esa noticia de que Xavi le había comunicado a Piqué que no contaba con él, de que comenzaron a salir los problemas extracancha de Piqué, con todo eso que no es el tema que vamos a profundizar, y se habló un poco de que Xavi tendría, o por lo menos su objetivo de tener esos cuatro centrales, que eran Araujo, Christensen, Eric García y Koundé. Y ahí se plantearía que la llegada de Koundé saca a Piqué del equipo. Y si no me Claro, equivoco, hay unas declaraciones de Piqué en su momento, antes de que saltemos al otro jugador, porque ya sé que Miguel se tiene que retirar pronto, no hay problema. que Piqué habría dado unas declaraciones, no me recuerdo muy bien qué momento, diciendo que si él se convierte en suplente del Barcelona se retiraría. O sea, que no quería quedarse como suplente en el Barça.
Sí, lo que dijo exactamente, y si son las mismas declaraciones que yo conozco, es que él no iba a suponer ningún lastre para el equipo y que si en algún momento a él se le comunicaba que ya no era útil, se buscaría la vida. O bien se retiraría, o bien buscaría un destino donde no se enfrentara al Barça. De hecho, creo que fue bastante claro en esto, algo que han hecho muchos jugadores a lo largo de la historia, uno de ellos Guardiola. Cuando marchó no quiso estar en España. Bueno, la sensación es esa, ¿no? Que Piqué tiene esa intención. De momento no ha hecho ningún movimiento en ese sentido. Quizá también porque se pueda estar esperando a que pase algo, ¿no? Con un nuevo central o que no lo haya. Lo que está claro es que Xavi tiene muy claras las cifras. Xavi creo que es otro de esos entrenadores que le gusta jugar con pocos efectivos, Sí. pero que tenga muy claro quién releva a quién. O que tenga más o menos los puestos garantizados. Creo que también hay otro factor, quizá no es tan clave, pero sé que se está negociando, al menos, que Azpilicueta o Marcos Alonso, o los dos, puedan llegar al Barcelona. Es algo que también se lleva comentando bastante tiempo. No es tan importante el caso de Marcos Alonso porque parece que llegaría como lateral izquierdo, claro, pero en el caso de Azpilicueta, que ha cumplido en muchísimas ocasiones, tanto en el Chelsea como en la selección incluso, lo hemos llegado a ver cumplir como central, como lateral derecho, puede llegar a ser algo que sea interesante. Es algo que se plantea también un poco seguramente la dirección deportiva, que es un futbolista polivalente que puede funcionar en esos dos puestos y que multiplicaría las opciones de cara a tener que relevar a un central derecho, ¿no? Son muchas las opciones que pueden llegar a pasar. Piqué quizá está valorando cuáles van a ser sus próximos pasos, pero lo que está claro es que hasta que no se cierre la plantilla del Barcelona para la 2022-2023 no vamos a tener respuestas sobre esto. Sí, yo también voy un poco contigo por ahí, por ese lado. Y en el último punto que vamos a tocar, ya terminamos el ciclo Barcelona. Bueno, hablamos unos 35 minutos de los dos fichajes. Yo creo que está bastante bien cubierto.